¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, cada vez te cuentan menos. Lo que otros no te muestran, cada vez te muestran menos. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que vos estés muy bien informado de lo que realmente ocurre en nuestro país. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Hundidos hasta el Fondo, porque el Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada, y lo vamos a analizar hoy, recomendó seguir bajando las jubilaciones en la Argentina e ir a un nuevo esquema jubilatorio, hoy desde Davos ha dicho que la economía argentina no solamente no crecerá durante este año, sino que seguirá cayendo en picada. Y también, fíjate, hasta el fondo, que teóricamente es el que está manteniendo económicamente al gobierno de Mauricio Macri, sostiene que la caída en el consumo interno se va a incrementar durante todo este año. Por eso, siguiendo lo que el propio fondo indica, nos podés acompañar y hacer valer para que no te hagan caer en falsos debates el hashtag Hundidos hasta el Fondo. Y obviamente que también vamos a estar hablando de lo que ha crecido el valor de la canasta básica de alimentos en la capital federal para no caer en la pobreza o para no caer en la indigencia. Y vamos a estar hablando enseguidita en una nueva cortina de humo que instala el gobierno para evitar hablar de economía, para evitar hablar de recesión. Te lo vengo advirtiendo desde que comenzó este año electoral, donde el gobierno no tiene para exhibir ningún dato positivo en la economía y en otros temas tampoco, y sale a batallar con falsos debates. Hoy el presidente, al que le encantaría gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, firmó un nuevo DNU que ya muchos de los que saben de Constitución y de jurisprudencia en la Argentina le ven un destino inconstitucional. Un decreto para recuperar, según el gobierno, retroactivo, llamativamente, hasta 15 años atrás. Hasta 15 años atrás. Recuperar bienes de la corrupción y del narcotráfico. Ahora, la verdad que lo que venimos sosteniendo siempre en este programa, este gobierno y este presidente justamente son los menos indicados para hablar de lucha contra la corrupción o transparencia. Cuando el presidente y su familia tienen una deuda de 70.000 millones con el Estado argentino por el escándalo del correo, por el canon que nunca pagaron al Estado argentino. Entonces, inhabilita a este gobierno y a este presidente. Seamos serios, señores, y seamos claros a hablar de lucha contra la corrupción hasta que el propio presidente nos diga, primero yo. Por eso muy bien la portada que la producción de este programa ha hecho para el día de hoy, en base al que dijo el presidente hoy, el que las hace la paga. En el mundo Macri, todo hacia afuera, menos yo, porque quedan exceptuados. Los corruptos de Cambiemos, que los hay, quedan exceptuados. Como quedan exceptuados de la cárcel los corruptos de Cambiemos, como quedan exceptuados de la cárcel los narcotraficantes ligados a Cambiemos y que los hay, y que están siendo procesados por la justicia argentina. La doble vara permanente de un gobierno que poco puede exhibir hoy o casi nada en su tercer año de mandato en materia económica y que te va a plantear muchas cortinas de humo en las que no hay que caer. Muy bien, nos vamos a ir justamente a lo que hoy Macri
anunciaba como una nueva cortina de humo frente a este DNU para recuperar bienes de la corrupción. Voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. Otra vez el presidente con el verso de que la plata que van a recuperar es para hacer las obras. Ahora fíjate, en estos 3 años no han hecho obras necesarias que podrían haber evitado las inundaciones en el Chaco, que el presidente sobrevoló pero no se comprometió. Ajustan en lo más sagrado que puede tener un ser humano, que es la salud. Ajustan en la salud. El presidente, durante el fin de semana, como que si fuera presidente de otro país, se solidariza a través de Twitter con las víctimas de Epuyén y con todo el drama que se está viviendo en torno al hantavirus, pero te ajustan en salud. Los jardines de infantes que prometieron construir, no han construido ninguno. Porque hay que decirlo, todo lo que producen es para pagar los servicios de la deuda externa que durante este 2019 y el año próximo van a ser cerca del 90% del presupuesto. Pero te venden humo, tratan de armar un relato que cae lindo solo al sector de odiadores seriales de la Argentina, que van a utilizar para seguir persiguiendo a la oposición, porque reitero, a los narcotraficantes que hay en Cambiemos no les llega, o a los corruptos que hay en Cambiemos, que tienen que ir a la cárcel, la doble vara los tapa y los cubre. Las reacciones inmediatas que se han producido, por ejemplo, del diputado nacional Agustín Rossi, que desde la costa dijo lo siguiente. Bueno, si el presidente dice que las hace las paga, estamos esperando que pague la deuda que tiene el Correo su familia por la falta de pago de cánones por la explotación del Correo Argentino. Sí. Entonces me parece que eso sería lo mejor que podría hacer el presidente para dar el ejemplo. La búsqueda del presidente de tratar de construir un discurso que se aleje de lo económico, que tome cuestiones punitivas como el uso de la mano dura, el gatillo fácil, en este caso la lucha contra la corrupción. Y a través de la red social Twitter también se explayaron sobre este tema varios reconocidos abogados y constitucionalistas de nuestro país. Por ejemplo, Roberto Carles: modifican el Código Penal por decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. Alguien en el gobierno debe saber o intuir que es inconstitucional. Más humo para la campaña entonces. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández: la extinción de dominio podrá aplicarse a Franco Macri, que está inhabilitado para ser imputado en causa penal. ¡Qué huevos, presidente! No vaya a ser que sus hermanos pidan la inconstitucionalidad del DNU. Sobre todo su hermano Gianfranco, que está siendo instalado y que lavó durante este gobierno 600 millones de pesos. Jorge Risso, el doctor Jorge Risso, ex presidente del Colegio Público de Abogados: no festejaría tanto por el DNU que anunció Macri. Creo que debe ser una ley de extinción de dominio y no un decreto, que debe seguirse el procedimiento legislativo
que establece la Constitución Nacional. Año electoral. Empiezan los globos aerostáticos en sus marcas, listos ya. Fíjese cómo el gobierno hasta a sus propios aliados circunstanciales traiciona. No es la primera vez. Porque este tema de la ley de extinción de dominio lo habían conversado con Pichetto, aliado del gobierno, en la Cámara de Senadores. Habían avanzado en una ley. El gobierno los deja de lado, otra vez les hace pagar caro estar al lado de este gobierno y saca por DNU esta necesidad. Suponemos que el bloque de Pichetto será el primero en oponerse en la Cámara de Senadores y de ir a la justicia para plantear esta inconstitucionalidad. Planteaban, fíjese, cuando el PRO era oposición, cómo protestaban contra los DNU y reclamaban leyes. Mire, Patricia Bullrich cuando era diputada, pero no solamente Patricia Bullrich, mire quiénes aparecen en esta foto. Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Laurita Alonso, las grandes estrellas del PRO cuando eran oposición. ¿Qué reclamaban? Bloque Unión PRO votando en contra de la catarata de DNU del Poder Ejecutivo. Queremos leyes, no decretos, claro. Lo decían en el 2015 las estrellas del PRO que hoy están en el gobierno y que firman los DNU y no dicen, como en el 2015, queremos leyes. Interesante esta foto. Todos hoy funcionarios del gobierno. Patricia Bullrich, Laurita Alonso, Pablo Tonelli, que cajonea el pedido de desafuero que la justicia ha hecho sobre Aida Ayala. La doble vara de Cambiemos en materia de corrupción. Muy bien, tenemos mucho gusto de recibir nuevamente hoy, después de sus vacaciones, a Darío Villarroel. Bienvenido, Darío. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Y la verdad que me esperó Macri para presentar este mamarracho de DNU para que le podamos explicar a la gente racionalmente de qué se trata esta historia. Porque la verdad que no es unos u otros. El problema es para todos los argentinos. Este gobierno ya es totalmente autoritario cuando se mete con un DNU a violar la Constitución Nacional y también los principios elementales del derecho, como el principio de inocencia y el derecho de propiedad. Usted me dirá, pero ¿no hay nada ahora para recuperar los bienes fruto de delitos? Sí, hay todo un procedimiento que es largo, que es lento, pero existe. Porque si no, aquel que comete un delito y se quiere recuperar lo que tiene, se quedaría con eso, ¿no? ¿Qué dijo el presidente hoy? Lo que pasa es que la justicia es larga, lenta, y por eso saca un DNU. Presidente, tiene que respetar a la justicia, como la respetó usted cuando llegó al cargo de presidente y estaba procesado. Y después, obviamente, le dictaron un sobreseimiento. Así que da gracia, gato, que alguien que juró procesado como presidente de la nación diga que el que hace y que las hace, las paga. No, pero además, como bien marca vos, Darío, prácticamente el gobierno, en su afán permanente de avanzar contra la justicia, le impone a la justicia tiempos o DNU para hacer cuestiones que la justicia misma tiene que determinar. Ahora, yo te pregunto, cuando embargan propiedades o bienes, ¿no tienen también eso una garantía de quedarse como ya lo han hecho? Si ya han hecho esto, ¿no? Excelente pregunta, Gustavo. El embargo, después de un procesamiento o de una prisión preventiva, tiene como fin garantizar que el Estado cobre una vez que termine el juicio y la persona sea condenada. Atención con esto. Supongamos que Carlos Menem, cuando estuvo condenado por el tema de tráfico de armas, le hubiesen aplicado la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasaría ahora? Carlos Menem haría un juicio, le tendrían que devolver lo que le sacaron y además indemnizarlo. Como puede pasar con un montón de personas que cuando están en proceso penal, sin ser condenados, le hacen extinguir el dominio, es decir, le sacan el dominio de los bienes, su casa, su auto, sin que esté probado que son objeto del delito, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué sería declarado inconstitucional este DNU, Ahí está, Gustavo, mira,
un DNU con aires de inconstitucionalidad. Decimos aires porque todavía no se conoce. El presidente se tomó 24 días de vacaciones para hacer un DNU de estas características. No será porque las ballenas lo marearon. Pero bueno, se invierte la carga de la prueba y viola el principio de inocencia. Es retroactivo 15 años para atrás. Ojo, claro, que Patricia Bullrich hoy dijo 20, para que, viste, no haya mucha sospecha. No se puede legislar para atrás. Sea 15 o 20, claro, las leyes son para adelante. Es decir, obvio. Si yo cometí un delito hace 2 años, no venga con una nueva ley para decirme ahora, claro, te aplicamos la extinción de dominio. Viola el derecho de propiedad, porque soy dueño de algo, el Estado con una condena me lo tiene que sacar. Si no hay condena, sigue siendo mío. Y además invade jurisdicciones exclusivas del Poder Judicial y Legislativo. ¿Por qué, Gustavo? Lo decían algunos tuits. En el Congreso de la Nación esto se trató, hubo un proyecto, lo aprobó diputados, fue al Senado, hicieron modificaciones y ahí lo tienen. Y no quieren plantearlo nuevamente porque si fracasa se quedan sin ley. ¿A qué recurre el presidente? A un decreto de necesidad y urgencia que nos recuerda a lo más memorioso, Gustavo, acá le digo a Fernando, ¿te acordás la CONAREPA? Sí. Que era la Comisión de Reparación, sí, de Bienes, que te sacaba los bienes arbitrariamente. Exacto. Y que después, por eso, hubo un montón de juicios que tuvimos que pagar entre todos porque le sacaron bienes a muchas personas que obviamente habían sido juzgadas y no condenadas por ningún delito. Bueno, eso justamente lo mencionó hoy el doctor Marcelo Parrilli, lo recordó a través de las redes sociales. Marcelo Parrilli va a estar acá ahora, así que enseguidita vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Pero además, aquí reitero algo fundamental. Cuando el presidente dice, el que las hace, las paga. Muy bien, pero todos iguales ante la ley. Porque, ¿cuál es el ejemplo que da Cambiemos? A Aida Ayala lo pusieron a Ricardo Gil Lavedra para que la defienda, para que ensucie la cancha, para que evite la cárcel. Varisco, el intendente de Paraná, procesado, ratificado los procesamientos. Intendente de la capital provincial de la provincia de Entre Ríos. Quiere reelegir, lo sostiene el gobierno, integrante de una red de narcotraficantes. Entonces, ¿dónde están los ejemplos que quiere poner el gobierno? Si entre sus filas tiene corruptos y narcotraficantes, ¿cómo es posible que el presidente diga, el que las hace las paga, cuando su familia debe al Estado argentino 70.000 millones de pesos? El 28 de febrero, Aguad tiene que ir a declarar en una causa que cada vez se les complica más al gobierno, porque siendo gobierno quisieron mandar al olvido el escándalo del correo. ¿Cómo es posible que el presidente diga, el que las hace las paga, cuando vendieron, después de haber aumentado en un 50% el peaje de la Panamericana, vende el 6% de las acciones que tenían en Ausol? Cuando vendieron las acciones de las empresas eléctricas, luego de haber disparado el tarifazo impagable. Ejemplos, señor presidente, se empieza por casa. Combata a los corruptos y a los narcotraficantes que tienen Cambiemos, si quiere que respete la Argentina y si quiere, como usted dice, que haya lucha verdadera contra la corrupción y la transparencia. Gustavo, lo que tiene que hacer la gente es no dejarse engañar. Esto es humo puro y de alguna manera lo que quiere vender este gobierno es que lucha contra la corrupción y no le crea. No lucha contra la corrupción porque este decreto de necesidad y urgencia no sirve para nada. Y si tiene efectos y es aprobado por la Corte Suprema de Justicia, tendrá efectos años luz de aquí en adelante. Ahora, Gustavo, vos sabés que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que va a ser un juez civil el que va a determinar si una persona tiene los bienes correspondientes a sus ingresos o a su actividad declarada. Con lo cual les están invirtiendo la carga de la prueba. En vez de la justicia demostrar que vos malaviste un bien, vos vas a tener que demostrar que lo compraste o que lo adquiriste en forma legal, en forma honesta. Esto es llevarlo, el principio del enriquecimiento ilícito que pena sobre los funcionarios públicos al ámbito privado. Cualquiera, en cualquier actividad, puede quedar bajo sospecha. Y esto, como decía recién Darío, va a habilitar de que al término del proceso penal, cuando se demuestre
que cuando no logren demostrar una culpabilidad, bueno, la persona va a poder reclamar todos los bienes que se le desapropiaron y la indemnización que corresponde, con lo cual durante la campaña seguramente vamos a tener títulos muy grandilocuentes sobre el secuestro de bienes de la corrupción, como Bonadío, que se llevó las obras de arte del departamento de Cristina Fernández. Ahora un juez civil va a poder declarar la venta de esos bienes, pero después va a haber que pagárselo y nos va a salir muy caro a los argentinos, ¿eh?